Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio Con Voz 89.9. Si están en la radio, si no entran al YouTube, ponen el like y nos miran por ahí. O nos escuchan por donde quieran. Si todo marcha acorde al plan, en un ratito viene a conversar con nosotros Daniel Campione, que es... es politólogo, fue profesor, es ensayista, pero sobre todo especialista en Antonio Gramsci, en las ideas de Antonio Gramsci, y le vamos a preguntar, para arrancar y para discutir, ¿cómo se puede pensar la Argentina desde Gramsci? ¿Se puede, no se puede? Y además vamos a hablar de muchas cosas, de política, de teoría y de lo que venga. Día de las Infancias mañana, que ahora se restauró como debe ser y se llama Día del Niño. Vamos a hablar un poco de eso también. Esta semana de un tironeo entre los bancos y el gobierno con los bancos, se pelea con los bancos, los obliga a no sé qué. Hay gente en la clase trabajadora que escribe literatura y obreros. Y además Venezuela, una situación complicada, de eso va a hablar Diego en un ratito. Todo eso hasta las 14 en El Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Fin de semana de cierre de listas, además de el Día de las Infancias, que es mañana, también cierra mañana toda la presentación de candidatos y candidatas. Se van conociendo nuevas listas. Por ejemplo, el Bulldog Ricardo López Murphy le acaba de presentar una lista. Le acaba de presentar una lista porque es para sacarle votos a Milei, claro. Si puede. Nunca fue muy especialista en sacar muchos votos de nadie, pero bueno. No, pero bueno. En la Ciudad de Buenos Aires, encabeza para la candidatura a diputado de Republicanos Unidos. Vamos a repetirla porque nos gusta y la repite todo el mundo, pero Karen Reichard le dijo a todos los demás, nos cagaron entre ellos sola, en la Libertad Avanza, porque va a encabezar en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿O Ciudad de Buenos Aires? Me mataste. Bueno, parece que es provincia, sí. En provincia de Buenos Aires se encabeza una lista y sobre todo están como marginando otra vez Karina Milei, Sebastián Pareja, los armadores de la provincia de Buenos Aires a las famosas Fuerzas del Cielo, ¿no? Me parece que a Santiago Caputo ya lo vienen desde arriba marginando. Pero bueno, estamos hablando, recordemos, tenemos calendario 7 de septiembre, elecciones en la provincia de Buenos Aires, que se eligen legisladores y concejales de los 135 municipios, una parte, y se renueva una parte de la legislatura con diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. Elección muy importante porque concentra al primer distrito, digamos, a nivel nacional. Y después, en octubre, que es lo que está cerrando ahora, son las elecciones a diputados nacionales y senadores nacionales, que se renueva una parte, un tercio de cada una de las cámaras y se presentan candidatos por las distintas provincias. Por eso van a ver que los que siguen esta información, que te dicen en Rosario, Santa Fe se presentó tal cosa, en Córdoba cerraron de tal manera, etc. Y se va a configurar todo el panorama incierto, muy abierto, muy disgregado, muy impredecible en un sentido para las encuestas, como a todos y como en todas las elecciones, pero más en esta llegan números de todos los colores, que el oficialismo gana tranquilo en octubre, que en realidad el peronismo le gana en septiembre, que a la izquierda le va a ir bien de cualquier forma. Eso todos los números en todas partes te dicen que increíble, bárbaro. Increíble. Nos va a ir bárbaro. No, estuve hablando con gente esta semana que dice, bueno, la provincia, tercera sección electoral, miren ahí, cuando le preguntaba específicamente por la izquierda, que nos interesa, nos interesa a todos, pero nos interesa, miren la tercera sección electoral, que ahí está una concentración importante, después la primera, en el interior ya es otra cosa, y le digo, bueno, ¿y cómo la Miriam Bregman? No, Miriam Bregman. Palabras mayores te dicen. Te dicen eso en la provincia de Buenos Aires, no, en la ciudad de Buenos Aires, no, bueno, sola o como quieran, ahí tienen una ficha, pero bueno. Así que, cierre de listas.
en el medio de el Día de las Infancias. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Después vamos a hablar durante todo el programa sobre todos los temas pesados. Entonces ahora vamos a hablar del Día de las Infancias. Y vamos a pedirle a nuestros oyentes, se les voy a pedir a mis compañeros y compañeras acá, que saquen al niño y a la niña que llevan adentro. Sáquenlo, muy bien, Augusto. Y nos digan sus referencias de las infancias. Pueden ser, y nos encantaría si fueran niños y niñas actuales. Entonces que vengan, yo, Pim Pau. Yo, Peppa Pig y Pim Pau, me la doy en la pera toda la noche, como por ejemplo mi hijo, con una y otra. O me gusta Canticuénticos, o lo que quieran, o bueno, ya lo nuestro, ¿no? Chavo, Los Tres Chiflados. Estamos hablando. Ahora hay un revival, ¿no?, del Chavo, ¿vieron? Sí, ¿Qué pasa con el Chavo? Y por la serie de Chespirito, claro. Por la serie de Chespirito en Netflix. Toda la trastienda, mucho chusmerío. A mí me bajonea un poco. Sí, a mí también. A mí ya me bajonea el Chavo. No. A mí me bajonea el Chavo, bueno, es medio depresivo. A Kiko lo rebardearon. A Kiko lo rebardearon porque sigue haciendo shows. Sí, pobre Kiko. Bueno, pero de algo hay que vivir. De algo hay que vivir. Nosotros vamos a estar a los 80 acá diciendo, muy buenos días. Estamos tratando de tirar. Pobre Kiko, además como que Chespirito re malo. Es que no le tiene paciencia. Le prohibió usar un montón de cosas. Sí. Pobre Kiko. Bueno, Celeste, pero tenés que elegir uno o una. Una serie, una película, un ídolo o una ídola, un juego, no sé. Tu referencia en la infancia que diga, esto me marcó y a partir de ahí me pueden entender mejor. Ay, bueno, ahora me va a recomprometer lo que voy a decir, pero yo cuando chica me encantaba. En mi casa, mis papás progresistas, medio hippies. Claro. No les gustaba Los que no hay que tener, porque te arruinan. Claro. Bien. No querían que mire mucha tele, porque decían, la tele está tonta, salí bárbara. Igual. O sea, les re sirvió porque ahora solo Ahora hago de tele, eso. sí. Claro. Pero yo tenía unas películas de Disney que las pasaba en mi casa, y una de mis fuentes era el libro de la selva. Sí. Pero fanáticas con mi hermana, tipo, cantábamos todas las canciones. Además tenía como en esa época, gente joven googleé en cassette. Sí. Tenía unos cassettes que tenían toda la banda sonora, entonces vos, mira, insoportable, ¿no? Mirabas la película y después estaba el cassette ese, se gastaba, ¿sabes? Las canciones del libro de la selva. Claro. Yo era muy, muy fan de eso y de María Elena Walsh. Mira. Claro. Claro, echa mierda. Mega clásico, escuchaba las canciones y no sé si se acuerdan unos cassettes que había ella leyendo los cuentos. Sí. Claro, ponele. Espectacular. Yo tenía, como se corresponde, un papá peronista, menemista, que se apunta a mirar la tele, no rompa más las pelotas, y entonces uno se rebela contra eso y, bueno, la cosa se ordena. Hay un equilibrio ecológico que los mapapis progres lo descompensan. Lo rompen, ¿viste? sí. Es como no. Claro. No, hay que hacer las cosas bien y uno trata de hacerlo mejor. Obvio. Diego. A ver, yo tengo uno actual, porque estoy viendo mucho, que es El Mundo de Gumball. Estoy casi igual que vos, pero ya vas a llegar a eso. No, todavía no llegué. Es un poquito más grande, pero ya vas a llegar. Está muy lindo dibujito animado, la verdad que está muy bueno. Y después estaba pensando de los que me quedaron. Ustedes saben que no era tanto dibujitos, pero a mí me cumplió una función muy importante el Spaghetti Western. Sí. Mira. Era una cosa. Claro, sábado a la tarde. El sábado de la tarde. Criados por Sábado de Superacción. Me clavaban tres de esos. Claro. El viejo Canal 11. Sí, Canal 11. John Wayne, venían todos así, taca, uno atrás del otro. Además, me quedó mucho la pasión. Siempre me gustó mucho la música de Ennio Morricone. Ennio Morricone. Morricone, que es espectacular. Si quieren, van a YouTube, van a encontrar, y además hay banda de sonido, todo. Eso, la verdad que más que otras cosas, después siempre me quedó mucho en la memoria y es algo que me vuelve, ¿no? Cada tanto. Bien, Augusto, tengo mucha fe, te tengo muchísima fe, ¿no? Por favor, no decepciones, ¿eh? No, mirá, de los de ahora, a mí samba me gusta, yo lo quiero. El samba original, claro. no sé ahora cómo está, si lo cambiaron. Paca, ¿eh? O sea, una se fueron y vos decís, che, vos traes de nuevo Sí, Paca. claro. Dale. Sí, pero de mi época, yo leía la revista Humor, porque la compraba mi tía y ya estaba como muy politizado desde chiquito, pero después por suerte sacaron, como se ve que éramos varios, la revista Umi, que era humor, pero para chicos. Para chicos. Para infancias. Y estaba buenísima, la verdad. Mucho revista, ¿no? Villiquen, mucho revista, ¿cómo se llama? mucho mundo de revista. Nipur de la Galle, perdón, discúlpeme, me agarró un momento. Bueno, a mí me encantaba jugar al fútbol en la calle. Mucha tele no había, pero... Caballito no pasaban autos todavía. No, estaba en Bursaco en esa época. No pasaban autos. Y si pasaban tenían que esperar a que se termine el partido. Estuvo en Bursaco ahí, después tuvo preso 15 años y ahora volvió acá. ¿Qué te pasa? No, y después de la tele, que no había mucho, Martín Karagian, el máximo titán en el ring. ¿Cuál? Momia Blanca.
Claro, la momia blanca, obviamente. Había una época que estaba a la noche, ¿no? Sábados a la noche, era como que había que la cena y prepararse para Martín Y Carabajal. una vez vinieron a Bursaco ahí a mostrar sus No destrezas. era. Yo fui, Pablo. me parece que Era un eran gordo de ahí otros. de Loma que dijo Yo llegué a ir a Telefe a ir a verlos. Que Ah. pasaban y los tocaba y decía, era una cosa de Mirá, loco. si era real o no. Bueno, perfecto. Esperemos que la gente diga cosas más actuales, que tengamos un público más joven. Y aspiramos a que traigan a sus hijes y también le digan, manden un mensajito y nos digan, bueno, de ahora, ¿no? Nietos por ahí dando vueltas por ahí. Quieran. Berco los trajo varias veces a los Pimpaos, yo soy fanático porque lo que hay ahora, no sé, pero ahora es que no es música para chicos, música para chicos y para todos. Vos vas y te Y divertís un vos. poco te hablan a vos también. Un poco te hablan a vos. Sí, para que no te aburras. Claro, no me acuerdo Los ahora. raviolis. Los ravioles, ¿por qué no te mandé al turno tarde? Espectacular, pero espectacular. Bueno, muy bien, señores y señoras, vamos a jugar un poco con el Día de las Infancias, que es mañana. Y después Celeste le va a hacer una lectura seria de estas cosas que estamos diciendo nosotros. Seria. Y les vamos a pedir, porque van a tener regalos, sobre todo para darle regalos. Claro. Si entran ahí, si ponen like. Si ya se están suscribiendo a la comunidad de la que le vamos a hablar después, que ya se están suscribiendo, pero que necesitamos que se suscriban un poco más. Van a tener un regalo especial. Tenemos novedades. Van a tener un exacto. regalo especial. Hoy van a Son de tener la regalo. comunidad. Hoy empieza la discriminación. No, hoy empieza los mimos a la comunidad. Claro. Y vamos cerrando esta cosa este encuentro que le estamos hablando, lo vamos macerando y lo vamos cerrando. Y ya van a tener novedades, pero le vamos a pedir que nos cuenten sus referencias musicales, de series, de películas, de ídolos en sus infancias. Y tienen regalos. Para eso, dejen mensajes al 15 5379 8990. También lo pueden hacer en nuestras redes, que son @circulorojo899, tanto en Twitter como en Instagram, porque los regalos la verdad que están muy buenos. Empezando por infancia, justamente, pueden llevar a los chicos, a las chicas, porque hay un par de entradas para la obra La Luna y el Niño juegan un juego que nadie ve, que es de la compañía No Somos Cosas, Teatro de Títeres y Objetos. Mirá. Esto está buenísimo, che. Sí. Una obra, por supuesto, para infancias
obtienen su fuerza, los sentidos comunes son construcciones sociales, históricas, ideológicas y políticas. Los libertarianos, encabezados por Javier Milei, hicieron uso de esos sentidos comunes, hay que reconocerle ese mérito, los aprovecharon para darle cierto sustento discursivo a su proyecto reaccionario. ¿De qué habló? Bueno, de esas ideas simples, que tienen la apariencia de verdades eternas, obvias, lógicas, prácticamente irrefutables. Por ejemplo, que nadie puede gastar por encima de sus posibilidades. Es lo que supuestamente venía sucediendo en la Argentina y por lo tanto había que hacer un ajuste que pusiera las cosas en su lugar. Es cierto, nadie puede gastar por encima de sus posibilidades, pero sin embargo, hay algunos que gastan por encima, muy por encima, y otros muy por debajo de sus posibilidades. Precisamente son los que producen por debajo de sus posibilidades o directamente no producen nada, los que consumen muy por encima. Porque se aprovechan de los que trabajan muy por encima de sus posibilidades y cobran menos, mucho menos, de lo necesario para cubrir sus necesidades. Porque otro sentido común podría afirmar que a nadie se le puede pagar menos de lo que vale su trabajo. Sin embargo, eso es lo que sucede minuto a minuto en este sistema. Se paga el valor de la fuerza de trabajo y no todo el trabajo que el trabajador o la trabajadora realiza. La diferencia, según la ciencia, tiene un nombre y se llama plusvalía. Obvio, hay mucha gente interesada en que esto no se transforme en un sentido común y mejor que se sostenga como el secreto mejor guardado, detrás de un mar de ideología. Otra idea, así de sentido común, la idea de libertad o de autonomía, que toda persona obviamente aspira a tener, fue dirigida también por la derecha contra toda forma de intervención estatal o como sustento también de la necesidad de un recorte o un ajuste. Claro, se apoyan en núcleos racionales o en aspectos de verdad que tienen esas afirmaciones, porque en relación a este último punto, en el marco de un sistema impositivo que es totalmente regresivo, muchos comerciantes, pequeños, medianos, e incluso trabajadores autónomos, si cumpliesen con todas las normativas y requerimientos públicos, muy probablemente no podrían sostener su actividad. Mientras que el reclamo de contra los impuestos, en general, termina capitalizado por los beneficiarios finales de este planteo, que son las grandes empresas. El RIGI, el régimen de grandes inversiones, no es más que plasmar institucionalmente o legalmente, o por decreto en realidad, esa idea. Entonces, ese malestar contra una forma específica de Estado se induce o se digita contra toda forma de actividad o intervención pública que en este régimen político se viabiliza a través del Estado. El repudio a determinados aspectos específicos del Estado, de regimentación, de autoritarismo o de régimen impositivo regresivo, se amalgama con un rechazo general a todos los aspectos del Estado, incluidas algunas funciones sociales, como la educación, la salud o incluso la asistencia social, que son conquistas históricas que se produjeron por acciones colectivas previas y que de alguna manera cristalizaron en determinadas formas o instituciones que sirven a toda la sociedad o a una parte de la sociedad, o a la mayoría de la sociedad. Obvio, cuando los gobiernos que dicen defender esas instituciones o esas conquistas las desfinancian, las denigran o las ajustan, facilitan a que se instale la idea de que lo estatal y por ende lo público no sirven para nada. El sentido común en torno a la idea de casta es otro ejemplo. La existencia de un sector privilegiado que es distante de las personas comunes, el pueblo, y que tiene privilegios, también fue astutamente aprovechada por Milei. Contiene núcleos de verdad, porque, por ejemplo, acontecimientos como la fiesta de Olivos durante el gobierno de Alberto Fernández lo demostraron. Fue en el momento más oscuro justamente de la pandemia y lo dejaron en evidencia. Ya sé, Milei insultó a una casta para unirse con un sector de esa misma casta, por ejemplo, los que están cerrando las listas ahora, y para servir a la madre de todas las castas, que es la casta empresaria. Es así, pero en su momento funcionó. Con la organización colectiva pasó algo similar. El abandono
por parte de la dirigencia de los grandes sindicatos a los trabajadores precarios. ¿Qué son los trabajadores precarios? Ex trabajadores o hijos de ex trabajadores de esos mismos sindicatos. Ese abandono dejó servida la idea de que los gremios están construidos para básicamente beneficiar a una dirigencia que está alejada de los intereses no solo de sus bases, sino de todo el mundo. Y también tiene un núcleo de verdad, porque en muchos casos, muchísimos casos, es así, aunque los sindicatos sean mucho más que la casta que los dirige o las castas que los dirigen. A ver, aclaremos una cuestión. Los medios fueron facilitadores para que Milei lograse esta ubicación en la oferta política. Milei no fue solo un fenómeno mediático, obviamente, pero no se puede entender sin los medios y sin la ayuda tampoco de quienes le dieron una mano para armar listas o para lo que sea, o dándole aire, porque supuestamente dividía el voto de la derecha. Desde esa posición logró aprovechar estos sentidos comunes para llevarlo para su molino, como se dice. Ahora, hay un sentido común más amplio y que se desprende del rechazo a muchas de estas representaciones de las que vengo hablando, y es sobre lo nuevo y lo viejo. Milei se presentó como un outsider, como un excéntrico, literalmente fuera del centro o alejado del centro, como alguien nuevo contra lo viejo. Logró vender, como se dice, vino viejo en odres nuevos. Pero, ¿qué es lo nuevo? Existió y existe en la mayoría de la sociedad una aspiración a algo nuevo, sobre todo en rechazo a todo lo que hubo hasta ahora. Pero otra vez, ¿qué es lo nuevo? Esto se discute mucho, se viene discutiendo mucho, sobre todo en la oposición a Milei y especialmente en el peronismo. Se dice, no, lo que pasa es que no hay caras nuevas. Y es cierto a medias, porque lo que verdaderamente faltan son propuestas nuevas. Nuevas canciones, dijo alguien que al otro día se puso a tocar la misma de siempre que sabemos todos. ¿Y qué son las propuestas nuevas? Lo verdaderamente nuevo son las ideas nuevas. No se trata de personas que necesariamente hayan llegado ayer o antes de ayer a la política para subordinarse a los mismos de siempre. Eso fue Milei. Vino de afuera del sistema político para ubicarse en el centro del sistema político y defender desde ahí al sistema social. Lo nuevo, la novedad explosiva, como le escuché decir al ensayista Eduardo Gruner, son referentes o representantes que no estén vinculados a ninguna casta, que no tengan ningún lazo con el sistema. Eso, digamos la verdad, no se encuentra en otro lugar que no sea la izquierda. La novedad es algo que sea distinto a todo lo que hubo, no necesariamente que haya llegado hace 10 minutos para hacer lo que otros hicieron o lo que todos hicieron, pero peor. Los improvisados no son garantía de nada. Y el sentido común, como todo en esta sociedad, es un campo de batalla. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 899. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Este fin de semana, en Hipermarket y Carrefour.com.ar, yerba mate playadito por 500 gramos a 1.890 pesos. Milanesa de bola de lomo cuadrada a 9.990 pesos por kilo. 2x1 en todos los juguetes y pelotas. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido del 15 al 17 de agosto de 2025 en la República Argentina. Milanesa no válido para Interior y Sur. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en Carrefour.com.ar. Versuit celebra 25 años de Hijos del Culo.
series que me gustaban eran dos, en dos extremos, los Supersónicos y los Picapiedras. Y si fuera niña ahora, me encantan los Ravioli. Iría a ver todos los espectáculos. Pero claro. Me encanta escucharlos. Bueno. Sería groupie de los ravioles. Gracias. Claro, buenísimo. Yo lo que me olvidé decirles es que dejen los últimos 3 números del DNI para participar por los muy lindos regalos que hay. Por ejemplo, Venezuela Crónica de José Roberto Duque, su gentileza de la editorial Tinta Limón. Bueno, entre todos los que dejen llamados. Mamá, papis medio progres, así que veíamos poca tele, no tuvimos internet nunca. Claro, pobre gente. Y escuchaba mucho María Elena Walsh, que me marcó mucho, también escuchaba como Celeste los cuentos. Y lo lindo es que ahora mis 2 hijos también escuchan María Elena Walsh. Así que compartimos ese gusto de la infancia. Claro. Pero no, hay que dejar que se queme el cerebro en ese momento para después recuperarlo. Claro. No te lo quemás después, ¿viste? O sea, y todavía puedes recuperar. No. Che, está muy bien esto que hacen, ¿eh? Obvio. Además, si ves poca tele, está bien. En ese momento te da bronca porque tus compañeros de la escuela están mirando cosas, pero te dejan, pero conoces un montón de otras cosas que a lo mejor sí está. O sea, así que estuvo bien. O sea, un poquito de una cosa, un poquito de otra cosa. ¿Viste el Chavo? Ayer no, estuve leyendo Lenin con mi papá. No se puede, ¿viste? O sea, bueno. Hay que socializar la comunidad. No, bueno, pero hay muchas cosas divertidas, además de la tele. ¿Hay más? A ver. Buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Bien. Qué lindo escucharlos, che. Gracias. De cuando era pibito, los Muppets me encantaban, me volvían loco. Sí, es verdad. Una sola vez a la semana porque había un capítulo y listo. Y el Super Agente 86 me encantaba, pero más que nada me encantaba porque lo veía con mi viejo y me encantaba verlo a mi viejo reírse a carcajada de la manera que se reía. Ahora de grande lo sigo viendo. Y después con los hijos, con mis hijos ahora, un montón de cosas. Pero había uno que era lisérgico que se llamaba Gaba, que no me acuerdo en qué canal lo pasaban. Mi hijo ahora tiene 16. Cuando era chiquito lo veíamos. Mirá. Era muy de Pepa ese programa. Estaba muy bueno. ¿Peppa Pig? ¿Peppa Pig? Sí, obvio, Peppa Pig. Peppa Pig. Parecido. Che, la lectura ideológica, uno más, pero la lectura ideológica del Super Agente 86 era una burla de Por supuesto. Obviamente, ¿no? Era una burla a la CIA. Estamos con él, obviamente, ¿no? Caos y control y todo, pelotudeces era la cosa. Total. Bien, perfecto. Era genial. Yo voy a unirle series y música. Okay. Caballo con voz, no hay dos, solo Mr. Ed tiene bella voz. Feliz de aquel que escucha el sabio caballo, Mr. Ed. Muy bien, excelente. Activamos algo ahí. Con canciones. Bien. Bueno, hasta las 14 siguen participando por los regalos. Por los regalos. Pero, y vamos a empezar a hacerle mimos a nuestra incipiente pero consistente regalo y muy especial, valiosa comunidad del Círculo Rojo que hemos lanzado la semana pasada, que ya se ha suscripto gente, que ya tenemos cerrados, acordados, ya ensobrados a los panelistas que van a participar de una actividad que vamos a hacer en septiembre para conversar un poco lo que venimos discutiendo los sábados y encontrarnos con ustedes, poder charlar, etcétera. Que es uno de los beneficios, vamos a decirlo así, de la comunidad, que van a tener prioridad para venir a participar, además de otras cosas que de la comunidad. Claro, bueno, mira, justo ayer pasé por el Club Atlético Fernández Fierro. Fuiste a chequear. Fui a chequear las instalaciones, porque ellos son son amigos de la comunidad del Círculo Rojo. Claro. Inmediatamente dijeron. Así que dije, bueno, voy a ver cómo está esta cosa. No, mentira, fui ayer a ver, estaba el recital de la Fernández Fierro con Juli Lazo, que estuvieron ahí, espectacular, muy bueno. Me encontré en la mesa al lado, alguien me dijo, vos sos oyentes del Círculo Rojo, Micaela Camien y Gabriel Lerman, también ellos son periodistas. Claro, dijeron, sí, estaban excelente. Ahí por perfil, por Bravo TV. Desastre, Mica, que estaba en un programa antes de Comunistas. Antes de Comunistas en Soy Casta. En Soy Casta. Estaban ahí y me dijeron. Los programas, digo, desastre cómo se organizó todo eso, pero bueno, no importa. Sí, de hecho ella me estuvo comentando bastante sobre eso. Pero bueno, me dijeron, les encantan las entrevistas, que qué bueno que nos cambiamos de horario. Así que ahí ya dije, bueno, justo este lugar, parte de la comunidad del Círculo Rojo. Suscribite. Muy fácil suscribirse. Entran a el Círculo Rojo 899.com. Cada vez más linda la página. Cada vez más linda. www.elcirculorojo899.com. Ahí solamente tienen que poner su mail, su nombre completo, y después van directamente, tienen los botoncitos para suscribirse. Por ejemplo, se suscriben 5.000 pesos por mes. ¿Qué vas a hacer con 5.000 pesos por mes? Pero claro. Se lo das al Círculo Rojo. Y ahí entras, te lleva el link directo para pagar con tu tarjeta, con tu cuenta de Mercado Pago. De mínima seguir estando claro, todo acá el al tiempo aire que podamos estar.
Y de máxima, seguir organizando más cosas como esta que estamos organizando. Exacto. Hay beneficios también, hay mucha Sí, también, gente. bueno, por ejemplo, en el Club Atlético Fernández Fierro van a tener para varios eventos, tienen 2x1, Sí. comprándolo ahí en el Club Atlético, ahí en Sánchez de Bustamante, 772, Ciudad de Buenos Exacto. Aires, que es el barrio de Almagro. No. Abasto. Abasto. Aparte, ahora vamos a compartir la programación porque ahora en septiembre se viene el Festival de Familia del Club Atlético Fernández Fierro, que tiene una serie Muchos de shows, amigos, claro. muchos amigos, espectacular, pero también además entre los beneficios y los digamos las cosas lindas de las que pueden ser parte con la comunidad. asociándose a la comunidad, perdón, no encontraba el Word. Te salieron todas las Puede ser pop-ups que podías no necesitar. todo lo que había. Puede ser cotillón, ahora si necesitan organizar alguna fiesta, celebrar algún cumple temático, buscar un disfraz para acto de escuela. Sí. ¿Querés hacer un regalo original, Fernando? Sí. Lo podés encontrar en Papier de Fête, que significa papel de fiesta en francés. Sí, muy cotillón, coqueto. globos, velas, disfraces, piñatas, souvenirs, hay de todo. Y esto lo podés seguir en @papierdefete, se escribe así. O acercate a Echeverría 2576, local 4 en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, que ahí también directamente los encontrás. Por eso, Ojo si los sos- hijes, cumpleaños, todo eso se necesita. Dice, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Acá. Y los A pie de grandes también, más de una. Bien, también, sí, es verdad. Obviamente, bueno, hablábamos de la comunidad. Si sos miembro de la comunidad del Círculo Rojo, vas a tener un 25% de descuento en todas tus compras. Epa. Bien, Así que espectacular. Después les cuento algunas cositas más de lo que pueden beneficiarse ayudándonos siendo parte de la comunidad del Círculo Rojo. Estamos contentos porque ya hubo una buena cantidad de personas que arrancaron para darle el arranque y hacemos esto un poco más y estamos Claro. y vamos en camino. Así que únanse a la comunidad del Círculo Rojo. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Los niños y las niñas de este país, como mucha gente, se habían pasado 3 pueblos. Obvio. Habían modificado el nombre de su día. Cualquiera. ¿Desde Sí. cuándo? Claro. ¿Desde cuándo? Entonces vino este gobierno que, como decía en el comentario recién, puso muchas cosas en su lugar, muchas cosas, muy importantes aparte de cosas en su lugar, dijo, no, mañana es el día del niño. No jodan. Y de eso va a hablar Celeste. Así es, como decís, el decreto presidencial 562 dice que ya no se puede decir más el Día de las Infancias. El presidente quiere que le digan el Día del Niño, así que le vamos a decir el Día del Niño. El decreto también dice, lo leí porque dije, ¿hicieron un decreto para esto? Sí, lo hicieron. Dice que los niños son un pilar fundamental de nuestra nación. Mira. Lo que no dice el decreto es que el 52,7% de ese pilar de la nación es pobre, según las cifras oficiales, Claro. ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar de otra cosa, porque aunque siempre existieron los niños y las niñas en este mundo, por supuesto, no siempre existió la infancia como la entendemos hoy. De hecho, hasta el siglo XVII los chicos y las chicas eran considerados adultos en miniatura, que es algo que se puede ver muy bien, por ejemplo, en las representaciones artísticas medievales. No sé si ven alguna de esos memes de, bueno, ¿qué bebé medieval sos hoy? Que es verdad, todos los bebés tienen como cara de viejos, De viejos y o son como feos, personas sí. adultas solamente que están como encogidas. Es la misma ropita más chiquita. La misma ropita más chiquita. Eso tiene que ver con que no había roles, por ejemplo, específicos, o sea, no se pensaba en los niños. Por ejemplo, si están viendo el canal de YouTube, hay una de estas representaciones que les digo, que el bebé parece Es un un jubilado. Parece un Señor Calvo, claro. Domingo Cavallo parece. Claro. Sí. Se ubica al origen de esta noción de la infancia en la Ilustración. Pero el historiador francés Philippe Ariès, que es un tipo que se dedicó a estudiar el origen de este concepto, dice que la noción de la infancia tuvo una gestación larga y gradual. De hecho, él sostenía que era una construcción permanente que se construía, decía, hasta el día de hoy. Él dice que empieza en la Segunda Edad Media y que se va consolidando hacia el siglo XV. Existe un consenso después bastante amplio de que en la novela de Jean-Jacques Rousseau, Emilio, o de la educación de 1762, es donde se formula un poco la sensibilidad moderna, podríamos decir, sobre la infancia como un periodo de inocencia, ¿no? Aparece esta idea de que los niños y las niñas son personas a las que hay que cuidar, hay que proteger. Pero en esta misma época, hacia finales de 1700, empieza algo que va a trastocar esa gestación larga y gradual de la noción de la infancia, que es la revolución industrial.
En el nacimiento del capitalismo, la visión sobre la infancia era polarizada y contradictoria. Por un lado se consolida esta idea de fragilidad. Por ejemplo, en Inglaterra, uno de los grandes centros industriales del mundo en ese momento, se promulgan leyes para que cada parroquia se encargue de los niños y las niñas pobres de su zona. Son los primeros pasos, de hecho, de la institucionalización de la infancia, que es esto, ¿no? Se la considera una población a la que hay que cuidar, hay que educar, que después son roles que va a asumir el Estado directamente. Entonces, por un lado está esta idea de los niños, las niñas son personas frágiles que hay que cuidar, pero por otro lado está el mundo real, que es que las fábricas están llenas de chicos y de chicas que son parte del mundo de la explotación laboral. Y esa contradicción se va a profundizar cada vez más a medida que avanza el proceso de industrialización. Esto se ve, por ejemplo, en las huelgas. Por ejemplo, en la huelga de las fosforeras de 1888 en Londres, a las fosforeras le decían las obreras niñas, porque literalmente eran nenas. Esto se ve mucho si vieron la segunda película de la saga Enola Holmes, que es la hermana del detective, digamos, Sherlock Holmes. Ella está investigando la desaparición de Sarah Chapman, que es una obrera que existió de verdad, era parte de las obreras niñas que hicieron la huelga en contra del dueño de la fábrica de fósforos, Bryant and May. Se ve también en las producciones culturales, en muchas producciones súper populares de la época, como las novelas del escritor Charles Dickens, Oliver Twist, David Copperfield, que de hecho también recogen de alguna forma su propia experiencia de Charles Dickens como niño obrero. Él trabajó en una fábrica de cera, que es como muy conocida su experiencia, que describen cómo vivían realmente la infancia, la mayoría de las personas en las ciudades industriales. Dickens no era un tipo progresista ni nada por el estilo, pero entre sus lectores y admiradores estaban, por ejemplo, gente como Karl Marx, como Friedrich Engels, que consideraban justamente que su obra era un testimonio de cómo vivía la mayoría de la población. Se ve también esta contradicción sobre la infancia en las fotos de la época. Y acá menciono un nombre que es menos conocido, pero que es muy importante, que es Louis Hine. Louis Hine era un sociólogo y un fotógrafo estadounidense que se dedicó a recorrer Estados Unidos durante la primera década del siglo XX, retratando a niños y niñas trabajadores para el Comité Nacional contra la Explotación Infantil en ese país. Sus fotos son muy particulares porque él retrataba a los chicos y a las chicas con la cámara a la altura de ellos. Entonces la mayoría está mirando a cámara, muchos están riendo, siempre les ponía el nombre y su oficio, y tenía esta mirada muy particular que, o sea, nunca había victimización, sino que lo que había era solidaridad, y sus imágenes obviamente eran una denuncia. Casi todas las fotos que van a encontrar en Google si ponen explotación infantil son de este tipo, son de Louis Hine. Las huelgas, las historias, las imágenes alimentaron muchas luchas por un mundo donde la vida no se vea reducida simplemente a subsistir, sin importar la edad que tengas, ¿no? De los chicos y las chicas, pero en general de todas las personas. Y de hecho, que el trabajo infantil hoy sea ilegal y que se reconozcan los derechos de los niños, de las niñas a la educación, a la salud, a que se desarrollen plenamente, son también resultados justamente de esas luchas. Y sin embargo, la contradicción que nació con el capitalismo, esta polarización entre la fragilidad y la explotación, sigue vigente hasta hoy, además de un montón de problemas, de debates nuevos sobre la infancia actualmente. Pero bueno, como esta es una columna de cultura, la voy a terminar con 3 recomendaciones sobre la infancia. La primera es un documental argentino, se estrenó el domingo pasado, lo fui a ver. A mí me pareció una hermosura total. Es un poquito largo, es verdad, pero se lo súper recomiendo. Se llama El Príncipe de Nanahua, de Clarisa Navas. Cuenta 10 años en la vida de Ángel Stegmayer, que es un nene que crece en la frontera de Argentina y Paraguay. Él es absolutamente cautivador, Ángel. Él se presenta diciendo: soy un argentino independiente de sangre paraguaya, y todo empieza él explicando, quejándose de que en la escuela no les dejan hablar en guaraní entre sus compañeritos de clase. Ay, qué lindo para un debate que hay en las redes sociales sobre la patria, la nación, qué pasa con la patria. Escuchen a Ángel Stegmayer en El Príncipe de Nanahua. Es un retrato de una infancia que mezcla, otra vez también, sin victimización ni nada por el estilo, o sea, que mezcla lo que le pasa a muchos chicos y muchas chicas, que es mezclar el trabajo, los juegos, la escuela. O sea, es un panorama bastante común para muchos chicos, y registra, bueno, su paso a la adolescencia y a una adultez quizás demasiado temprana. Está los domingos de agosto en el Cine Malva, El Príncipe de Nanahua, una preciosura. Después un libro mexicano, se llama Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. Ella tiene una forma muy especial de narrar la voz infantil, a mí me gusta mucho. De hecho, tiene una novela anterior donde también lo hace, que se llama Los Ingrávidos, que es muy linda. Desierto Sonoro es la historia de una hermana y un hermanito que hacen un viaje en auto con sus papás, que se están divorciando. Es como una especie de un último viaje familiar.
Está contado desde el punto de vista de los chicos y en paralelo conocemos la historia de un grupo de nenes migrantes que están atravesando el mismo desierto, el desierto de Sonora. Y la tercera es una película estadounidense que se llama ¿Estás ahí, Dios? Soy Margaret, que es la historia de una nena de 11 años que es la hija también, sus papás son progres y le dicen vos vas a poder elegir tu religión y ella está como en ese momento donde va a tomar la decisión. Y tiene este formato de preguntas donde ella además de preguntarse sobre la religión, sobre la existencia de Dios, también se hace preguntas sobre cómo es el amor, sobre cómo va a ser su vida cuando sea adulta. Y lo que me gusta mucho es que tiene mucho esto de, o sea, cuando empezás a construir tu propia identidad, ¿cuánto sos vos? ¿Cuánto sos tu familia? ¿No? ¿Cómo es esa mezcla? Y tiene este formato de preguntas que me gusta mucho porque me parece que habla del espíritu reflexivo de la infancia, que es un momento en el que nos pensamos mucho, en el que nos hacemos muchas preguntas. Son estas 3 producciones, El Príncipe de Nanahua, Desierto Sonoro y Estás ahí, Dios, soy Margaret. Son 3 historias sobre la imaginación infantil que, como dice justamente Valeria Luisel, esta escritora mexicana, actúa como un dique contra la violencia, contra la estupidez y la brutalidad del mundo adulto. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. En Sodimac estamos de fiesta. Cumplimos 17 años y durante 17 días lo celebramos con oportunidades únicas para vos. ¿Querías una señal? Es esta. Te esperamos en Sodimac. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full. Lo primero es el café. Versuit celebra 25 años de Hijos del Culo. 23 de agosto, Estadio Cubierto de Ferro. Por entradas agotadas, nueva fecha, viernes 22 de agosto. Anticipadas a través de Passline. Produce Pirca. 25 años de Hijos de Culo. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Este fin de semana, en Hipermarket y Carrefour.com.ar, yerba mate playadito por 500 gramos a 1.890 pesos. Milanesa de bola de lomo cuadrada a 9.990 pesos por kilo. 2x1 en todos los juguetes y pelotas. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido del 15 al 17 de agosto de 2025 en la República Argentina. Milanesa no válido para Interior y Sur. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en Carrefour.com.ar. Radio con Voz. Voz 89. 9. Voz. Radio con Voz. Radio 89. Con Voz 9. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radioconvoz.com.ar. Madera sin tallar, encuadra cielo y mar, brisa fría, camino al despejar, el tiempo que se va, sonrisas perdidas. Esquivo al despertar, cuando Cuando faltan 13 minutos exactamente para la 1 del mediodía, escuchamos a Filo haciendo En su vida y nosotros le estábamos preguntando, recuerdos de la infancia, las cosas lindas, que mañana se viene el día de las infancias, así que nos están contando al 15 5379 8990. A ver qué hay. A ver. A Círculo Rojo, mi nombre es Emma. Bueno, yo quiero participar por las entradas infantiles. Sí. Los clásicos de mi infancia, María Elena Walsh, sus canciones especialmente. Me gustaba mucho Tom y Jerry, me gustaba Garfield, me gustaba mucho Jem y de Holograms, o de Holograms, algo así. Sí. Era muy fanática también. De Rugrats también me gustaba, Aventuras en Pañales, algunos que se me vienen. Más joven. Así que Muy bueno. espero ganar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Che. La obra, les recuerdo que es La Luna y el Niño juegan un juego que nadie ve, los domingos a las 15:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
A ver qué más. Yo he sido criado y educado a jugo, sin comentarios, en Damajuana, Yuya y Dragon Ball. Uy, el recuerdo que me trajiste. Qué dulce que era, ¿no? O sea, sí, pero Mocoreta, ¿se acuerdan? Sí, el concentrado. ¿Y el de Sayet? El naranjú. Para preparar también. Había uno para preparar, era bravo. Perdón, yo capaz que soy más grande, no sé, pero bueno. El tang también, claro. Ya se va metiendo nuestro invitado en esta discusión cultural que estamos teniendo. Muy bien. Bien. El avispón verde, chicos. Todos se olvidan de él. ¿Cómo? No nos olvidamos, no. 4 canales. Vamos por ese libro. Vamos. 5, 2, 3. Vamos por ese libro que es Venezuela Crónica, gentileza de Tinta Limón, José Roberto Duque, el autor. Y también quienes son parte de la comunidad, pero solamente quienes sean parte de la comunidad del Círculo Rojo, va a haber un sorteo de este libro que es Zurda, la biografía de Miriam Bregman. Gentileza de... Libro de Miriam Bregman, no es biografía. Perdón. Un libro de ensayo, digamos. Muy bien. Bien. Este es el primer mimo. Hasta las 14, manden sus mensajes. Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Quienes escuchan el programa conocen más o menos este espacio que abrimos hace un tiempo y que estamos reflexionando en torno, podríamos decirlo en un sentido amplio, al presente de la Argentina, pero no al presente en términos de cómo cerraron las listas en Santa Fe, quién se peleó con quién, sino al presente, digamos, de los últimos 10, 15, 20, 30 años que construyeron este presente. Cuando escribí el libro La hegemonía imposible, cité no importa, era un periodista de algún diario que decía: el nombre de Antonio Gramsci cada 10 años más o menos siempre vuelve a pesar en la Argentina por H o por B. Vaya a saber por qué, se lo preguntaba, etc. Y justamente para meternos un poco desde ahí, pero además discutir muchas otras cosas, queríamos conversar con Daniel Campione, que es politólogo, historiador, autor del libro Para leer a Gramsci, una referencia. Lo iba a traer, pero lo tengo todo medio roto porque lo agarro a cada rato. Y digo, a ver, ¿cuál era esta definición? Entonces voy ahí. Y Los años de Menem, también, entre muchos otros libros, ha escrito sobre la guerra civil en España. Y está acá para conversar con nosotros un poco sobre lo que está pasando en Argentina. Daniel, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Quería empezar por esto general. La derecha, esta derecha radical, trajo, y sus intelectuales trajeron ellos esta vez el nombre de Gramsci para decir, bueno, y también el de Lenin, hablado en algún momento, ¿no? Pero al margen de lo que ellos dicen, ¿qué nos puede servir hoy, en este tiempo, quizás no solo nacional, sino internacional, qué conceptos, qué ideas nos pueden servir de Gramsci para decir, nos ayudan un poco a entender, para intentar cambiar, ¿no? Pero en principio para intentar entender. Varias. En primer lugar, el enemigo, digamos, como decías vos, plantea Gramsci, lo pone adelante en términos de la lucha por la cultura, la batalla cultural. En ese sentido, el pensamiento gramsciano nos remite a la idea de los intelectuales orgánicos, a la idea, al concepto variable y a veces escurridizo de hegemonía, ¿no? Uh-huh. Estamos, me parece, ante un intento de alcance internacional, no me atrevo a decir mundial, pero de alcance en 2 continentes por lo menos, claro, de construir hegemonía sobre nuevas bases, sobre todo si tomamos la hegemonía como un modo de relación entre clase dominante y dirigencia política que desarrolla una capacidad para, como dice Gramsci, hacer pasar los intereses de la clase dominante como los intereses del conjunto de la sociedad. Ahora, lo peculiar en este momento es el modo de presentar los intereses de la clase dominante como los del conjunto de la sociedad, que se manifiesta de una manera bastante o del todo desembosada como proempresarial, como pro-burgués. Claro. La construcción de consentimiento por parte de las clases dominantes burguesas, capitalistas, tiene una larga historia de disimulos, claro, de matices, de limitaciones, de incluso de críticas al capitalismo, siempre selectivas, que el capital productivo frente al capital financiero, que el empresariado nacional frente al empresariado extranjero, pero muy frecuentemente, incluso en fuerzas neoconservadoras, hay un sesgo de crítica al capitalismo.
acá, y el gobierno argentino es un ejemplo culminante en este sentido, hay una defensa a como dé lugar, en toda su completitud, del orden capitalista en su vertiente más radicalizada. Cuando el presidente Javier Milei trata como héroes a los empresarios, incluso cuando violan las leyes, incluso cuando se dedican a la especulación más despiadada, me parece que es un intento de establecer una relación distinta entre las clases subalternas y la clase dominante, lo que toma un proceso histórico, cultural, que lleva ya unos cuantos años y que al menos en nuestro país es anterior al surgimiento muy reciente en términos históricos, claro, apenas un lustro, de la extrema derecha, que es que la relación de las clases subalternas con las clases dominantes, o la crítica desde ahí, se centra en la dirigencia política y omite entre los adversarios casi por completo al empresariado. Es más, hay propensión a ver al empresariado como aliado. Claro. Y esto se da en Argentina, pero lo podemos seguir en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos. Es muy peculiar, si nos alejamos un poco, si tomamos un poco de distancia, es muy peculiar que un multimillonario en dólares como Donald Trump haya pasado por el hombre del pueblo norteamericano frente a la élite, al establishment de Washington. Realmente lo hemos casi naturalizado, pero es una enormidad que probablemente no hubiera pasado la mirada social general hace 30 o 40 años, incluso menos. Daniel, te pregunto si lo llevamos al 2001, dialogando con lo que vos planteás. Había ya algo de eso, porque el que se vayan todos fue un que se vayan todos contra los políticos, pero no necesariamente un que se vayan todos de los empresarios. Ya tenía esas ambivalencias. Sí, por eso yo decía que es un proceso que viene de bastante antes del surgimiento de la extrema derecha. Me acuerdo una observación sagaz de un movilero que hacía el comentario, no me acuerdo ya en qué canal de televisión, de que frente a un banco, ¿se acuerdan el corralito? Sí. Estaba el tema chorros, devuelvan los ahorros, pero él comentaba con cierto asombro que delante del banco la gente seguía cantando el que se vayan todos, dirigido y puteando a los políticos. Claro. O sea que esto viene de bastante atrás. Lo que es relativamente novedoso, toda novedad es relativa, es que se endiose, se entronice a los empresarios en el lugar de la moral y del bien social y de la preocupación por el bien común, aún en su fase más despiadadamente explotadora. De todas maneras, se podría decir, esto tiene 200 años de vida, claro, también, ¿no? Claro. La idea de vicios privados, virtudes públicas, la idea de que el egoísmo de cada uno termina derivando en el bien social, allí que lo podemos remitir a Adam Smith, son reinterpretaciones de esto, pero adaptados a una época muy diferente y con un grado de radicalidad llamativa. Lo que yo me pregunto, no soy el único que me lo pregunto, es si esto a lo que estamos asistiendo ahora, y en particular en la Argentina, no solamente, no es algo que tiene también puntos de contacto con aquel elenco de Chicago Boys y de políticas que apenas empezaban a llamarse neoliberales en el Chile de 1973, después del golpe. Claro. Esto que parecía casi un disparate, la idea de que después de los 30 gloriosos, o todavía no habían terminado los 30 gloriosos, la idea de que el liberalismo manchesteriano, como se decía en la época, estaba superado y el arreglo tripartito, etcétera, irrumpe en Chile, un país periférico, un modo particularmente a fondo de llevar adelante una nueva relación entre Estado y sociedad civil, entre Estado y clases subalternas. Claro, prácticamente un laboratorio fue. Claro, fue un laboratorio, terminó siendo la gran preparación, el gran anuncio de lo que vendría después.
un interrogante es ese. Si no estamos asistiendo a algo que está por definirse, creo que la pelota está en el aire, pero que podría, en ciertas condiciones, ser un laboratorio de un nuevo tipo de relación entre clases dominantes y Estado, que entre sus rasgos tiene la propensión a tirar por la borda el sistema democrático representativo que parecía ser orgánico de la dominación burguesa, por lo menos en los países más avanzados de lo que mal se llama Occidente, a lo largo de décadas, casi hasta ahora. Ahora vamos a ir en un ratito a eso. Están escuchando a Daniel Campione. Él es politólogo, historiador. Cuando uno pasaba por la Facultad de Ciencias Sociales, por lo menos yo, ahí en Marcelo T, y te decían, che, quiero empezar a leer a Aram. Che, que le veía el libro de Campione. Es obvio. Después seguí si querés, pero primero empieza por ahí, Celeste. ¿Sabés que me quedo pensando en esto que decías de Donald Trump, de cómo naturalizamos esto, ¿no? De que un millonario... en Estados Unidos igual creo que también quizás se mezcle con algo de idiosincrasia, que es esto, ¿no? Del hombre que se hace a sí mismo, que él evidentemente supo canalizar esa narrativa, pero también me pregunto si no hay un diálogo con una relación distinta quizás hoy entre, o sea, con esto del emprendedorismo, con una relación quizás distinta entre una persona, sus aspiraciones individuales y las dimensiones colectivas. Creo que hay como un diálogo de eso, pero te quería preguntar, ¿con qué otras ideas te parece que dialoga o ideario o por lo menos conjunto de ideas que ellos quieren construir con la sociedad, digamos? Un elemento que me parece muy fuerte es la idea, por un lado, de la mercantilización absoluta de las relaciones sociales, sin casi ningún límite, y relacionado con esto, la idea de que la única actividad beneficiosa para la sociedad de los seres humanos es alguna forma de actividad mercantil. De todo lo demás se puede prescindir, salvo, y esto es importante destacarlo, de ciertas funciones públicas de Estado asociados o a la represión directa o al control social, a los que sí se rescata, sin decirlo en voz tan alta a veces de parte de los llamados libertarios o de las versiones de otros países, pero se rescata como algo que, mientras no venga el anarcocapitalismo que está allá lejos en el horizonte, se necesita un Estado que reprima, que espíe, que controle, que tenga los tribunales domesticados que le den la razón siempre al poder político. Hay ahí un armado que va más allá de lo mercantil, pero como idea base está esa concepción de que es el intercambio mercantil, es como le gustaba decir a Milei, la venta del bien de mejor calidad al menor precio, la razón de ser de la actividad humana. Y que esto atraviesa todas las clases sociales, en una mirada que además relega bastante el concepto de clase social, más bien toma un enfoque donde se opone o se contrapone la gente de bien, que son aquellos que viven de su trabajo, y su trabajo puede incluir el tener una gran empresa y dirigir a cientos o a miles de trabajadores. La gente de bien está en la vereda de enfrente de un orden de privilegiados, de vagos, y la palabra privilegiado me parece que también es clave en la cosmovisión que tratan de transmitir los libertarios. Porque hay privilegios del más variado pelaje, y entonces es privilegiado quien sí lo es desde una mirada que no tiene nada que ver con la de ellos, el político corrupto, profesional, adinerado, que se acomoda como sea, pero también es privilegiado quien tiene un plan social a cambio del cual supuestamente no trabaja, o también puede ser privilegiado en la mirada del trabajador precario, el trabajador formal, que tiene, de nuevo, el privilegio, la ventaja de tener un sueldo fijo, de tener una obra social, de tener cierta estabilidad laboral. Y hasta un sindicato. Claro, el sindicato puesto seriamente en duda. Fijémonos que ciertos sectores de las clases dominantes y ciertos intelectuales orgánicos de la misma están al acecho, a la espera del momento en que este gobierno emprenda la ofensiva seria, dirían ellos, contra el movimiento sindical. Aún en sus vertientes más burocratizadas,
aún en, digamos, no por defender a las vertientes más burocratizadas, sino por el factor de riesgo, la amenaza, el empate social que muchas veces provoca un sindicalismo fuerte, más allá de sus limitaciones importantes como es el argentino. Vos hablabas, Daniel, recién del tema de la erosión de libertades democráticas o la avanzada que pueden tener. Yo lo veo muy, vos decís, tiene una historia de 200 años, lo veo muy emparentado a fenómenos como el tacherismo o vos trabajaste el tema del menemismo también en términos ideológicos. Ahora, hay un debate en la Argentina, y siempre me destaco lo mismo, que cuando surgió eso en Gran Bretaña, el advenimiento del tacherismo, Stuart Hall dijo, bueno, y enseguida empezaron a decir fascista porque era la forma más fácil de no pensarlo, digamos, ¿no? Hay un debate sobre, ¿son fascistas, no son fascistas? ¿Qué grado de fascismo tiene? ¿Qué tipo de autoritarismo es? ¿Vos cómo lo caracterizarías? En primer lugar, creo que no es algo fecundo, no es algo de potencial productivo en términos intelectuales y políticos, tratar de subsumir estos nuevos fenómenos en una categoría histórica de hace ya algo más de un siglo, como es el fascismo. Pero no solo por ser épocas diferentes y sociedades muy distintas, que es un elemento a tener en cuenta, sino porque si uno toma los elementos que configuraron al fascismo, son muy distintos de lo actual. Doy un ejemplo que me parece claro. Donald Trump y Jair Bolsonaro ganan las elecciones, se mantienen su periodo en el gobierno sin hacer ni siquiera amagos de suprimir el sistema representativo, se mantiene la pluralidad de partidos, cierto debate público, etcétera. Se celebran elecciones y las pierden, en ambos casos. Claro. Eso es impensable para cualquiera de los fenómenos fascistas. Claro. Ellos avanzaron bastante rápidamente en dirección a producir un régimen de partido único con capacidad de movilización y con una estructura de milicias dispuestos a ejercer la violencia paramilitar sobre el movimiento obrero y sobre el conjunto de la sociedad, lo que después tiene completamiento en una policía secreta casi omnímoda. Digamos, ¿cuál de esos elementos, se podrían citar muchos otros, están presentes en estos regímenes actuales? Algunos observan, por ahora, dales tiempo. El dales tiempo, Gramsci lo decía, es una trampa, porque él daba el ejemplo. Si veo una niña de 12 años y digo, qué linda mujer, posiblemente esa calificación se vuelva adecuada cuando tenga 25. Hoy claro. A los 12 años es una barbaridad decirlo. Claro. ¿No? Entonces, me parece que tomo lo que vos decías de que hay una comodidad en remitir al fascismo. Aparte porque ocurre con frecuencia que se confunde el potencial propagandístico de un término con el rigor teórico, conceptual que puede tener. Y claro, la calificación de fascismo tiene un potencial propagandístico, evoca regímenes derrotados de una manera catastrófica, descalificados hasta el cansancio, incorporados a lo peor que se ha dado en la historia europea. Bueno, ahí tenemos otra vía, ¿no? Estamos hablando de América del Sur y remitimos a un fenómeno que fue eminentemente europeo, al menos como opción de gobierno. Pero decía, tiene un potencial propagandístico por lo descalificado, lo desprestigiado del fascismo. Entonces, se dice, bueno, esto es eficaz, esto es una condena unívoca, digamos que es fascista. El tema, esto podría ser discutible lo de lo propagandístico, el tema es que al poco tiempo suele pasar que lo propagandístico invade lo conceptual y que el supuesto analista se convence de que esto es fascismo y se queda cómodo allí. Es algo, en términos no solo intelectuales, sino políticos, muy peligrosos, porque si no comprendemos un fenómeno, esto es más viejo que el mundo, pero hay que repetirlo, es imposible combatirlo con eficacia. Escuchan a Daniel Campione, él es politólogo, historiador, autor de varios libros. La moneda está en el aire, vos dijiste.
pese a que tienen una voluntad evidentemente de una gran transformación en un momento del mundo de gran transformación. Pero ¿qué te hace decir a vos que la moneda está en el aire todavía? Porque hay que ver aún cómo se consolidan y si se consolidan estos regímenes. Es un fenómeno aún reciente, es un fenómeno que por ahora, como decía hace un ratito, acepta a regañadientes, si queremos, las reglas del juego democrático. Está por verse si es realmente viable y pueden avanzar en esta nueva forma de relacionar el poder empresarial con el Estado y con las clases subalternas. Y sobre todo me parece que hay que seguir con mucha atención los movimientos de resistencia y la posibilidad de que plasmen en organizaciones políticas, en una conducción política, y superen lo hasta ahora en cierta medida fragmentario, disperso, de la oposición en el terreno de lo reivindicativo y en el terreno de lo defensivo. Usé la palabra resistencia y haría una salvedad importante. No hay que enamorarse del término resistencia. La resistencia cobra su mejor sentido cuando tiene vocación de contraofensiva y da un salto cualitativo cuando tiene conducción política. En ese sentido, la moneda está en el aire. Indudablemente hay fenómenos o procesos políticos que en su momento parecieron destinados a enfrentar de manera más o menos eficaz a lo que en ese momento se llamaba el neoliberalismo, el equivalente en cierto sentido a la derecha radical de hoy, que se diluyeron. Si uno ve lo que hoy ocurre en Bolivia, en otro sentido, pero con puntos de contacto, lo que hoy ocurre en Venezuela, el fracaso en términos miserables de la última versión kirchnerista en Argentina, indudablemente eso que aparecía como alternativa, ese neodesarrollismo, ese progresismo, esos regímenes nacional populares, están en un ocaso bastante severo, o bien están en el gobierno absolutamente cooptados por el orden existente. El Frente Amplio Uruguayo es un administrador del capitalismo uruguayo tan eficaz y con algunos elementos adicionales de reaseguro como podría ser el Partido Blanco. Bueno, el Frente de Lula en Brasil también, ¿no? O sea, con Alckmin también tiene esa lógica, ¿no? Claro, Brasil tiene la complejidad de que Lula logró hacer una alianza con parte del núcleo duro del capitalismo brasileño en contra de la derecha radical. No soy un estudioso de la realidad brasileña, claro, pero intuyo que ahí hay mucha tela para cortar en cuanto a qué significa esa alianza de Lula, o mejor todavía, por qué un sector fundamental de la burguesía brasileña enfrentó a Bolsonaro. Claro. Algo que por el momento, dicho sea de paso, no se está dando en Argentina. Con todos los reparos de matriz republicana o de alerta, lo leí hace unas semanas a Eduardo Constantini advirtiendo de que había que preservar al INTA y al INTI, pero bueno, son matices. Pero Copatel dijo algo que a mí me llamó la atención, que lo leí en Infobae, que dijo: hay que apoyar al presidente Milei, pero después hay que buscar otro. Claro. Diciendo, si sigue mucho tiempo puede meternos en problemas. Claro, digamos. Hay una cuestión aparte. Milei no era la alternativa para el gran capital, claro, que esperaba un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio, y que incluso estaban los que se inclinaban más por la moderación, entre comillas, de Rodríguez Larreta que por la radicalidad de Patricia Bullrich. Pero hoy la expectativa del gran capital en su conjunto es que el gobierno de Milei sea el instrumento para avanzar en lo que ellos llaman las reformas indispensables siempre postergadas, claro, básicamente la laboral, la previsional, una reforma tributaria regresiva y el nuevo turno de privatización y de regulación del aparato estatal, que eso ya está en curso. Ya está en curso. Celes. Sí, pensando en esto, o sea, en este momento, ¿no?, del gobierno. Vos el año pasado tuviste acá una charla muy interesante con Diego Genú. Sí.
donde apuntaste algunas fortalezas, digamos, del proyecto político que en ese momento se empezaba a poner en pie, sobre todo el aspecto más ideológico, se podría decir, más relacionado con Agustín Laje, la Fundación Faro, las Fuerzas del Cielo. ¿Cómo ves esa empresa hoy, digamos, un año después? Creo que sigue su desarrollo y hay que tomarla en serio y prestarle atención. Hay otra vez ciertas comodidades, ¿no? Es muy fácil criticar al streaming del Gordo Dan. Pero de nuevo Gramsci advertía sobre la necesidad de debatir con los exponentes más destacados de la otra clase y no con sus ejemplares subalternos, sus meros divulgadores. Y hay que decir, no por casualidad, la estructura ideológica que rodea a Milei se expresa a través de los exabruptos de las redes y de la cloaca de Twitter y todo esto, pero al mismo tiempo produce libros de 500 páginas. Y el propio Laje advierte, no se quedan con las redes, lean, discutan, etc. A mí me parece que hay si se quiere, esbozado o embrionario, pero hay un proyecto de formación de intelectuales orgánicos del ultraliberalismo, del libertarianismo, para dar en todos los terrenos la batalla cultural que ellos piensan que es indispensable. Estos intelectuales, aparte, son los que le confieren a Milei y a sus seguidores más inmediatos una dimensión que ellos de por sí no desarrollan, que es esa agenda ultraconservadora que, de nuevo, la clase no le es propia a la clase dominante, pero la admite y hasta puede llegar a celebrarla en cuanto la vea compatible con sus intereses. Esa agenda ultraconservadora la desarrolla a escala mundial, pero muy particularmente en Argentina, una intelectualidad reaccionaria, radicalizada, pero con cierta complejidad en sus planteos. No todo es red, no todos son comunicados de 200 caracteres. Y esto sigue avanzando. Creo que cuando la charla con Diego a la que vos hacías referencia, todavía no existía la Fundación Faro, no, claro, si no me equivoco. Se fundó, sí, claro, se fundó después. Claro. Y bueno, ahí tenés en términos norteamericanos se diría un think tank, claro. Pero en términos de Gramsci se podría decir un aparato de hegemonía que puede alcanzar sumo poder y que establece una relación de privilegio con los empresarios, que en definitiva son los financistas de la Fundación Faro, y un propósito de dar el debate político-intelectual, en términos serios desde la perspectiva de ellos, con todo ese vasto e inexistente desde el punto de vista nuestro conjunto de la izquierda, claro, a la que pretenden enfrentar. Y fijémonos que toda esa agenda antiprogresista tiene, no totalmente, Gramsci diría no hay que hacer economicismo, pero tiene importantes puntos de compatibilidad y de potenciación mutua con la agenda del gran empresariado. Claro. Si la contaminación ambiental no existe, es beneficioso para los intereses del empresariado. Claro. Y así muchos puntos el programa de ellos. Pero más todavía, si los movimientos sociales dejan de existir porque están son desarticulados y hundidos en un mar de individualismo, eso es un sueño húmedo para los representantes más concentrados y poderosos de la clase dominante. Y allí apunta esta batalla cultural, esta lucha ideológica que ellos quieren llevar a cabo. Batalla cultural y programa económico íntimamente unidos. Algunas ideas me quedaría discutir sobre el peronismo, sobre el menemismo, porque ha escrito sobre los orígenes del peronismo también Daniel. Pero bueno, lo haremos en otros ámbitos, pero acá nos sirvió para otra mirada, digamos, de este artefacto que está en el gobierno, que ahora va a elecciones, que lo veremos después, pero tratando de pensarlo un poco a media distancia. Daniel Campione pasó por el Círculo Rojo. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Seguimos hasta las 14. 89.9 Radio con Vos. Siempre con vos.
Periodismo de tu lado. Versuit celebra 25 años de Hijos del Culo. 23 de agosto, Estadio Cubierto de Ferro. Por entradas agotadas, nueva fecha, viernes 22 de agosto. Anticipadas a través de Passline. Produce Pirca. 25 años de Hijos del Culo. Desde Brasil llega a Buenos Aires Dani Sá, reconocida maestra de Ashtanga Yoga en todo el mundo. Olá, Buenos Aires. Los espero em Ashtanga Yoga Palermo, el 22, 23 y 24 de agosto. Para mayor información, ingresa a ashtangayogapalermo.com.ar. En Sodimac cumplimos años y lo celebramos con precios de fiesta. Aprovecha hasta 40% off y 6 cuotas sin interés. Y además, si sos cliente BBVA, del 15 al 17 de agosto tenés un 25% de reintegro adicional, más 12 cuotas sin interés. Festeja con nosotros y renueva tu hogar. Te esperamos en Sodimac. Promoción réplica del 15 al 17 de agosto. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Hace meses me corté ni una lágrima.
Si no lo vieron, si se lo perdieron, lo pueden encontrar en nuestra página del Círculo Rojo, 899.com, en donde además obviamente se pueden suscribir a la comunidad del Círculo Rojo, que se van sumando. Ya tienen sus beneficios, estamos preparando una actividad con todos ustedes. Y bueno, descuentos, lo que quieras en distintos lugares, en amigos que se están sumando a nuestra comunidad. Siguiendo una tradición que tiene un nombre en la Argentina, que es el nombre de Andrés Rivera, obreros que leen y obreros que escriben, particularmente, recordemos, ex obrero ahí en la zona de San Martín y después un gran escritor, autor de La Revolución es un sueño eterno y muchos otros libros más. Hay gente ahora, trabajadora, que también escribe y que también se fusiona con la literatura. Augusto. Fernando, bueno, capaz que te acordás, hace algunas semanas contamos sobre el conflicto de la fábrica de baterías Fademi de Entre Ríos, donde hubo 37 despidos antisindicales. Hay fallos de reinstalación favorables a los obreros, pero el ministro provincial, que se llama Manuel Troncoso, bueno, está permitiendo que la empresa incumpla esos fallos. La situación sigue igual, el ministro provincial medio que no está haciendo nada, pero por ahí se acuerdan que les conté que se trata de un ministro poeta. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, yo me enganché con esto y encontré otros espantos de este funcionario, como el poema otras obras. Celeste, a Simone de Beauvoir, que está inspirado en el desarrollo de su propia hija como adolescente. Va a estar mal. Escuchen cómo termina. Dejará de ser mi pequeña, la nena de papá, y poco me importa lo que el feminismo pueda decir al respecto. Esa es la poesía del hombre. Celeste salió del chat. ¿De qué habla? Claro. Mira, escuchá, Diego, otro de sus grandes... Lo tenías que traer acá. ¿Querías que nos indignemos con vos? No, con Manuel Troncoso. Okay. Otro de sus grandes poemas se llama Campaña Electoral y dice: dos políticos se pelean, pero el sol sigue ahí, la luna también, la tierra gira, dos personas se besan y sigue enumerando pelotudes una tras otra, mientras transcurre una campaña electoral. ¿Se acuerdan que había un poeta malo? Que circulaba en las redes sociales, no. Creo que Belén Francés es mejor. Bueno, pero había un chabón que era como que le decía pero es más a las megas, no importa. Ya lo voy a encontrar, pero suena así. Pero de este palo. Bueno, señor Manuel Troncoso, que se dedica a resolver y reinstalar a los obreros de FEMI. Por favor, hablame de algo lindo. Por eso es que para desintoxicarme de esta cuestión, recurrí al otro lado de la frontera de esta sociedad de clases en la que vivimos, porque en el mundo obrero hay interesantes y muy buenos exponentes de diversas expresiones culturales. Bueno, vos mencionabas recién, Fernando, no querría agarrar la historia porque no terminamos más, pero Andrés Rivera, que fue obrero textil y después fue, bueno, un gran intelectual argentino. Voy a tomar casos contemporáneos y bien cercanos. Hay uno muy conocido y reconocido, que es Quique Ferrari. Lo entrevistamos incluso en una de las primeras temporadas del Círculo Rojo, por algunas de sus novelas. Estuvo. Es un hombre de la literatura, pero que trabaja hace años en el turno noche de la línea B del subte. Está como personal de mantenimiento y limpieza. Y en algún momento hasta llegó a ser metrodelegado, ¿no? Delegado de base. Y el año pasado fue declarado por la legislatura porteña como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Quique se autodefine como un escritor proletario. Él, de hecho, terminó su alocución de agradecimiento en la legislatura con un arriba a los pobres del mundo, Quique Ferrari. Y entiende la literatura como un trabajo que siempre tiene algo de colectivo porque se nutre de experiencias colectivas, ¿no? Aunque la instancia de ponerse a escribir sea individual plenamente. Él editó libros de unos cuantos, Todos nosotros, El significado del fuego, el más reciente es Si estás leyendo esto, y en mayo estrenó una película que es de su autoría junto a Félix Brusone, titulada El piletero, el metrodelegado y el cadáver. Mirá, yo vi los stickers en el subte. Ahí está. Se trataba de eso. ¿Cómo todo se relaciona? Trata justamente sobre la clase trabajadora intelectual argentina, un poco sobre esta temática. Yo no la pude ver todavía, se estuvo proyectando en el Cine Gaumont y va a seguir por canales alternativos. Así que Quique Ferrari uno. Otro trabajador volcado a la literatura y al teatro, yo lo conozco personalmente incluso, es Ariel Aloy. Él durante la semana trabaja en el Hospital Iriarte de Quilmes y tiene una vasta trayectoria en la cultura alternativa. Él escribió libros como Las edades de la lluvia, Aviones de papel, que aparte tiene su versión teatral, y escribió y dirigió obras como En esta vida, El jardín de las suicidas, que es una obra que aborda la problemática de la trata de personas, y actualmente reestrenó En cualquier esquina hay una mujer habitando la luna, que tiene funciones los sábados de agosto a las 22:30 en la sala Muy Teatro, que queda ahí en Humahuaca 4310 en Almagro. Bueno, como autor, Ariel Aloy también se nutre de experiencias que, digamos, tiene en su trabajo en el Hospital Iriarte
donde él atiende a personas con problemáticas relacionadas con la salud mental. ¿Sí? Y la otra novedad es un libro que se lanza este lunes de ahora, 18 de agosto, que está realizado íntegramente por trabajadores del correo. Es un libro de relatos de ficción, pero basado en experiencias de su labor como trabajadores postales, como carteros. El libro se llama Postales, justamente, y nos comunicamos con uno de los autores, que es Ernesto Sipo Valdivieso, para que nos cuente cómo surgió este libro coral, digamos, porque son varios autores, y de qué se trata. Postales es un libro de cuentos íntegramente realizado por trabajadores del correo. Ellos son Nicolás Fernández, Iván Altamirano, Soledad Villarreal, Olga Norambuena y Andrés Piru Plan, y quien les habla, Ernesto Sipo Valdivieso. Decidimos hacer este libro, hace un año atrás se nos ocurrió escribir luego de lo que pasamos en el Correo Argentino, que fueron despidos y retiros voluntarios, y el intento de privatizar la empresa. Eso nos motivó a que se nos ocurra escribir este libro. Hay alrededor de 15 cuentos, si no me equivoco, más la ilustración que fue hecha por el compañero Andrés Piruplan y Olga Norambuena, que cuenta cómo peleó hasta conseguir su reincorporación, siendo ella jefa de hogar y además trabajando en la sucursal de Trelew, Chubut. El libro está próximo a salir, va a ser editado por la editorial La Librera. Bueno, muy linda iniciativa que esperamos con ansias. Ernesto Sipo Valdivieso es oyente del programa, es amigo y labura en el Correo Argentino de Río Gallegos hace más de una década. Mira. Él también nos contaba que el libro, que lo definen como un libro de historias de lucha, solidaridad y vida cotidiana, se consigue, por supuesto, comunicándose con los autores y con él por sus redes sociales, pero también dentro de algunos días va a estar disponible en la librería del IPS Karl Marx, ahí en Riobamba 144, Ciudad de Buenos Aires. Gente amiga de la que también son parte de la comunidad. De la comunidad, obvio. Y tienen descuentos cuando se suscriben al Círculo Rojo. Bueno, estas son algunas de las muestras de arte y cultura en un mundo obrero en el que hay mucha creatividad y se escriben mucho más que cartas. Arrozana, porcelana, en el panel de video, la ratoncita divina del doctor Jekyll. Siempre jugando con fuego, incendio Palermo chico, horrorizada en bikini en una gran congestión. Dicen que el crimen no paga, ese empalagoso yo. Esos retazos gratuitos, el crimen no paga, el hipnótico panel. Ese empalagoso show, esos retazos gratuitos, que el crimen no paga, el hipnótico panel. Roxy quedó radioactiva en un riesgoso interview. Mientras buscaba inocente, el monstruo la chuponeó. Mira quietita y cremosa, su faraónico ser. Pasaron 32 minutos del mediodía, escuchamos al Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado con Roxana Porcelana, un clásico de Los Redondos. Acá Marley Pippin en el canal de YouTube hace una pregunta muy importante, téngalo en cuenta. ¿Cuál? Nos pregunta si el sorteo es también para, o sea, de la comunidad, si el sorteo también es para la gente que está en el interior de nuestro país. Para todos. Y por supuesto que sí, para todas las personas que son miembros de la comunidad del Círculo Rojo. Que recuerden, es muy fácil hacerlo. Ingresan a www.elcirculorojo899.com y ahí solamente tienen que poner su mail. Ponen su nombre completo
eligen la suscripción que van a hacer. Tienen una suscripción por mes de 5.000 pesos, no es nada. Y ahí lo lleva directamente para pagar con la tarjeta de crédito, con Mercado Pago, con lo que quieran. Le agrego una información más. Cuando hagamos las actividades presenciales van a tener un link particular para la transmisión de la gente claro, del para interior. que lo puedan ver desde el interior. Después, por ahí se puede subir, pero para que lo puedan ver en vivo. Para que no queden afuera. Exacto. Claro, Muy bien. y durante el programa de hoy están participando miembros y miembros de la comunidad. Miembras. Y miembro también, no, sí. Bien. No, Por el miembro libro no. Zurda de Miriam Bergman. Che. Pero además también tienen descuentos, por ejemplo, con Elian Masajes, Salud Bienestar, es @elian.masajes. Hace masajes, digitopuntura, reflexología. Ojo, belleza cosmética y cuidado personal. Lo encontrás. Para, ¿dónde? Me suscribo a la comunidad. Justamente. Lo encontrás en Espacio Bonsai, que es @espaciobonsai.b_larga. Y para ir directamente es en el Payador 5321 de Villa Bosch. Los turnos son al 11 6563 3615. Para la comunidad hay un 20% de descuento. Muy bien, así muy que bien y muy necesario en estas épocas. Sí. Y mientras, ahora lo que les vamos a volver a pedir, retomando lo que hablamos al principio del programa, saquen niño o niña interior y cuéntenos cosas de la infancia, ¿vale? Una referencia de la infancia, E.T., que la fuimos a ver al cine. Claro, la estuve viendo estos días. Cómo por parte. lloré cuando... Yo fui al autocine de Villa Gesell, que por supuesto no existe más. Mi papá se olvidó de desconectar el micrófono, esto te ponía en el auto, casi... ¿Y se fue con el micrófono? Claro, sí, hubo un problemita. Nos perseguía la gente del autocine. Estuve viendo fragmentos con mi hijo que me pedía siempre té borracho. ¿Se acuerdan que en un momento se toma? ¿Pero por qué? Porque había el recorte en alguna... La vimos en YouTube, nos pasó, ¿qué es eso? Y lo vimos y toma birra. Qué y peliculón veamos para el té ver borracho. Veamos el té siendo borracho. chico. Espectacular. Gremlins. No sé a quién, no sé por qué. Asoció. No, es raro. Hola, Círculo. Hola. Para mí la trilogía era Tarzán, Daktari y Los Agentes de Cipoll. Claudio de Saavedra, 260 el número de documento. Abrazo. Hizo los Daktari del León Visco. Daktari del León Visco. Clarence. Yo tenía estrabismo cuando era chico y ahí viene Daktari, me decían, entonces no me gustaba mucho. Ay, claro, obvio, los niños son muy crueles. Entonces no, viste, siempre tuve como una distancia. Claro. Qué maldad. Buen día, ¿cómo están? A mí me marcaron los Picapiedras. A mí Pedro me marcó para toda mi vida y el tronco móvil lo mismo. Les mando un beso grande. Qué locura. Grande, che. Qué locura. Bueno, qué lindos recuerdos. Así que sigan, que todavía hay un ratito más del Círculo Rojo, 25 minutos hasta las 14. Pueden seguir mandando mensajes. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Bueno, semana complicadísima. Hay gente que me dice, che, no tenés que perder tus traumas acá en el aire. No queríamos saber los traumas, o sea, ¿para qué necesitas nada? No, un psicólogo, qué sé yo. Bueno, una semana complicadísima desde el punto de vista económico para el gobierno. Tenía que, renovar mucha guita de deuda y la renovó. Una gran parte se quedó afuera y después empezó a tomar otras medidas anunciadas por Twitter el viernes a la noche, en el cual fijaba a que los bancos no muevan una cantidad de guita que tienen. Se hablaba de corralón, para mí exageradamente, pero algo de muchos problemas que tiene el gobierno para, no solamente lo que supuestamente es su expertise, que es la economía financiera. Pablo. Sí, fue así. Esta semana se estresó al extremo el mercado financiero, la relación con los bancos. ¿Qué ocurrió? Había un vencimiento de deuda por 16 billones de pesos. Este miércoles el gobierno llamó una licitación de deuda para hacer lo que se llama rollover, es decir, renovar la deuda o pagar la deuda con nueva deuda o, para decirlo en términos simples, patear la deuda hacia adelante, pero en esa colocación de deuda solo logró colocar 9 billones de pesos, las cifras ya son siderales, es decir, apenas el 60% de toda la deuda que vencía. 9 de 15, pongamos, algo así. 9 de 16. De 16. El 60% fue lo que logró renovar. No solo eso, sino que ese 60% que logró renovar, los bancos aceptaron mayormente títulos a un mes.
Es decir, que vencen en septiembre de este año. El mes y que el viene. gobierno ofrecía 2, 3, 4 más, digamos. Y eso, sí, ofrecía títulos también de más largo plazo, pero los bancos aceptaron mayormente lo que vencen el mes que viene, a pesar de que el gobierno les está ofreciendo una tasa de 70% anual. Ese 70% anual, si uno lo lleva a un porcentaje mensual, es 4,5 mensual. Esto significa que les está ofreciendo una tasa real positiva muy alta. El doble de la inflación. No es el triple, pero es 2,5 puntos porcentuales por encima de la inflación de julio que se conoció esta semana. Ese rollover, aparte que es insuficiente y que se concentra el mes que viene, significa que el gobierno tiene en su mano una bomba de tiempo que vence se activa cada un mes, porque está concentrando mucha deuda en sus manos de corto plazo, cuando ellos querían más bien extender los plazos de la deuda. Esta es una versión mileísta de la bola de nieve de las LELIQs albertistas que este gobierno venía a terminar, supuestamente, ¿no? Algo parecido. Bueno, sí, había supuestamente varias fases del plan económico. Una de esas fases implicaba sacarle la deuda al Banco Central, se la pasaron al Tesoro, una ingeniería perfectamente armada. Cuando el Tesoro quiso desarmar esa deuda, es decir, que la tasa de interés la fije el mercado, se derrumbó la tasa de interés, no le tomaron títulos distintos a la LEFI, que era ese título que habían inventado para sacar el pasivo del Banco Central. Se fueron para el dólar. Y se fueron para el dólar, que fue lo que ocurrió el mes pasado. Estas tasas estratosféricas que los bancos no están aceptando es un indicador muy claro de que hay una fuerte desconfianza en el esquema financiero del gobierno. Claro, y aparte ya el gobierno mismo y Caputo mismo empieza a hablar de un factor político. O sea que los especialistas de la economía dicen, no, hay algunos ruidos que llevan a la tasa o a los problemas de la economía que tienen que ver con la incertidumbre y no son naturales de la economía. Me llamó poderosamente la atención en un lugar, lo decía Daniel Campione, en un lugar de tanto nivel como el streaming carajo. Claro. Pero bueno. Bueno, sí, hay una suerte de desaciertos continuos del gobierno en las últimas semanas o meses. Aparte, las tasas estas altísimas develan otro hecho, que el gobierno desarmó los subsidios para la energía, hay que bajar al jubilado, pero está subsidiando con esas tasas fuertemente a los bancos. Y aún así también hay un problema, porque los resultados de los bancos se están deteriorando. Ya hablamos en otra oportunidad que está creciendo la morosidad. Si se quiere, el gran logro de los últimos años, luego de la salida crítica del 2001, había sido que los bancos estaban más o menos blindados. Blindados, y capaz que está empezando a cambiar esa situación. Ahora están enojados los bancos. Están enojados, los resultados se están deteriorando. Aún así, hay que decir una cosa, los bancos nunca pierden. Yo miré los datos del Banco Central, en los últimos 12 meses los bancos privados ganaron 3 billones de pesos, que es una monstruosidad de ganancias. Pero bueno, menos que lo que venían ganando. Bueno, el pago por de tasas por las nubes, tasas altísimas, también afecta a otro punto central del gobierno, que es el superávit financiero, ¿no? El gobierno viene teniendo superávit fiscal primario, superávit financiero, que es el que se contabiliza después de pagar los intereses. Ese segundo está dibujado por cómo emite deuda Caputo, pero esta bola de nieve de intereses que van creciendo va deteriorando ese superávit financiero. Por otro lado, ese 40% de rollover que no logró hacer son 6 billones de pesos que están dando vuelta ahí desde el miércoles, que se podrían ir al dólar. Vencían la licitación se hizo el miércoles, pero el gobierno tiene que pagar esa deuda vieja el lunes. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno le falló la licitación el miércoles y el jueves salió desesperado, como dijiste vos, por redes sociales, no comunicaciones oficiales, decir, no, vamos a aumentar los encajes bancarios y vamos a hacer una nueva emisión de deuda extraordinaria el día lunes. Y los bancos se van a ver obligados a comprar esos títulos, prácticamente porque les obligan. El encaje bancario es la parte de dinero, porque los bancos, en última instancia,
su negocio es trabajar con el dinero de otros, de las empresas que está depositado. Cuando le aumentan el encaje, quiere decir que pueden trabajar con menos dinero prestado. Tienen que dejar inmovilizar una parte mayor del dinero de los depósitos. Lo que no es real, digamos, que se complique la situación de hablar de corralito, corralón, es que ese dinero está inmovilizado para prestarle a otra gente, pero no para devolvérselo, por ejemplo, a los depositantes si fueran a retirarlo. No ocurre eso, pero sí se utilizó complica, claro. La idea de corralón para decir que hay un fuerte intervencionismo sobre la operatoria bancaria. El gobierno lo que busca de última instancia es secar de peso del mercado para evitar que se vayan al dólar y que se produzca una disparada de la cotización del dólar. Bueno, esas medidas intervencionistas anunciadas a último momento del jueves de manera desesperada por las redes sociales echaron leña al fuego porque se derrumbaron las ADR de los bancos argentinos que cotizan en Nueva York. Se derrumbaron el Banco Superville, del Banco Galicia, del Banco Bilbao Vizcaya Argentina, es banco francés, y también se derrumbó el Merval 4,3% el día jueves, que fue el último día hábil, y el riesgo país sigue ahí arriba, al tope, a un nivel que el gobierno nunca hubiera imaginado a esta altura de su gestión, que iba a estar allí por encima de los 700 puntos. Y los volantazos del equipo económico develan que pierde fe en la proclamada libertad de mercado, porque está interviniendo cada vez más, y esto está generando mucha bronca entre los bancos. Hay muchas crónicas de estos días que indican los banqueros carajeando o puteando al equipo económico, y trascendidos que Milei habla de movidas desestabilizadoras por parte de los bancos contra el gobierno, e incluso en los se habla de la reunión, fue picantísima. La política online, que a mí me gusta seguirla, pero en esto tiene, no me acuerdo, Glesser es el apellido, no me acuerdo el nombre de la Luciana, chica. Luciana Glesser, puede ser. Le tiene el pulso tomado, y de muchas de las cosas que cuenta después se demuestran que son así, digamos. Y dice que acá se carajearon mal en la reunión con los bancos. Bueno, incluso en los mercados se empieza a hablar que no está descartado un reperfilamiento de deuda, que el gobierno, como tiene mucho vencimiento a corto plazo, los quiera patear hacia adelante. ¿Y qué es un reperfilamiento? Es el nombre poético que había encontrado Hernán Lacunza para reestructurar la deuda nominada en pesos, cuando ya el gobierno de Mauricio Macri se le iban todas las variables, se le estaban descontrolando todas las variables. Otra cosa que saltó estos días, que la teoría de Milei, que reza que la inflación en todo momento, en todo lugar, es un fenómeno monetario, con el apretón que le está haciendo a los bancos para que el dólar no se le dispare, muestra que es el joystick de Caputo el que está tirando por fuera de borda esa teoría, ¿no? En 2 meses consecutivos de suba, no una suba dramática, y el tercero va a ser de suba seguramente también agosto, digamos, ¿no? De inflación. Sí. Bueno, en este caos no son pocas las voces de economistas y banqueros también que están hablando de la mala praxis del equipo económico y de Milei, en particular con lo que ya mencionamos, el desarme de la LEFI que hicieron el mes pasado. Mientras los bancos Milei se carejean, el problema es más profundo, porque la suba de tasas va eventualmente evitar que la inflación se dispare, aunque tiene un sendero ascendente, pero va a liquidar la actividad económica, que ya hay fuertes datos de desaceleramiento. Incluso esto puso en alerta a la UIA, porque la UIA dice: tenemos apertura comercial que nos afecta, tenemos un dólar que se movió para arriba pero está atrasado, nos afecta, y ahora suben la tasa de interés, van a liquidar la actividad económica. Se creía que Milei y el equipo económico eran expertos en finanzas, algo así como los herederos de Adam Smith, el padre de la economía liberal. Resultó otra cosa, actúan como los locos Adam, prendiendo fuego a los mercados que para ellos son sagrados. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Este fin de semana, en Hipermarket y Carrefour.com.ar, yerba mate playadito por 500 gramos a 1.890 pesos. Milanesa de bola de lomo cuadrada a 9.990 pesos por kilo. 2x1 en todos los juguetes y pelotas. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido del 15 al 17 de agosto de 2025 en la República Argentina. Milanesa no válido para Interior y Sur. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en Carrefour.com.ar. En Sodimac estamos de fiesta. Cumplimos 17 años y durante 17 días lo celebramos con oportunidades únicas para vos. ¿Querías una señal? Es esta. Te esperamos en Sodimac.
Versuit celebra 25 años de Hijos del Culo. 23 de agosto, Estadio Cubierto de Ferro. Por entradas agotadas, nueva fecha, viernes 22 de agosto. Anticipadas a través de Passline. Produce Pirca. 25 años de Hijos del Culo. Radio con Voz 899 con Voz. Radio Voz con Voz 899. Radio con Voz. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Complicada la situación en el conjunto de Latinoamérica. Mañana hay elecciones en Bolivia, pero las noticias que llegaron esta semana venían particularmente de Venezuela por una avanzada autoritaria contra referentes de la oposición, de organismos de derechos humanos o de la oposición social y política que está llevando adelante el gobierno. Diego. Sí, a ver, nos vamos a Venezuela. Esta semana destacaron mucho algunos diarios argentinos que, por ejemplo, sectores de Madres de Plaza de Mayo, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, incluso diputados del Frente de Izquierda se habían pronunciado por la detención que en ese momento estaba de una referente de derechos humanos de Venezuela, María Lía Grajales, que estaba desaparecida, la habían detenido y no se sabía su paradero. Obviamente ya para la actualización es que apareció finalmente la justicia venezolana, la dejó salir en libertad, obviamente con una causa en contra de ella, en donde le ponen, la acusan, por ejemplo, de conspiración o incitación al odio. Por ejemplo, para que tengamos una idea de la causa, ella lo que estaba haciendo era acercarse y asesorar a una serie de familiares que estaban pidiendo por la liberación de varios detenidos que todavía no tienen causas claras, que no se sabe muy bien dónde están y que tienen que ver con un dato muy importante para tener en cuenta: las elecciones de julio del año pasado, esas elecciones que obviamente están muy marcadas por una situación de fraude, claro, o muy poca claridad, que nunca se presentaron, las actas que no aparecieron, que claro, que le dieron continuidad al gobierno de Nicolás Maduro, a ver, ¿por qué tiene...? Me parece interesante pensar por qué este grado de autoritarismo y represión, no ya al punto de llevarse directamente a una representante de derechos humanos, con el escándalo que eso puede generar, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y tiene mucho que ver, hablaba con gente de Venezuela que me decía, el salario mínimo oficial hoy en Venezuela es de 0,90 centavos de dólar por mes. Complicadísimo. Para tener una idea del ajuste que está aplicando, primero hubo una devaluación muy grande, pero además lo que viene aplicando ahora el gobierno de Nicolás Maduro es un ajuste neoliberal clásico. Es decir, empezar a privatizar, empezar a descentralizar las empresas más importantes y dejar que vaya ingresando al país parte de empresas internacionales. No lo tenía tan definido, o sea, tan informado yo. Es como el sueño de Milei, digamos. Todas las cosas del mundo venía siguiendo tan. Claro, por eso está este intento permanente de tiene lógica todo conseguir lazos con empresas internacionales, ver que Estados Unidos afloje un poco la presión. Ahora después les voy a hablar de eso porque es muy interesante lo que está pasando. Pero tiene que ver esta represión, este autoritarismo con la política económica que se está aplicando en Venezuela, que ya no tiene nada que ver con si en algún momento se habló de Chávez, claro, lo que fue la ola latinoamericana. Bueno, ya no tiene nada que ver. Y hoy la represión en Venezuela está apuntada fundamentalmente sobre organizaciones sociales, organizaciones de trabajadores, organizaciones de izquierda, organizaciones de derechos humanos que vienen reclamando por la situación de muchos opositores que no son los opositores que muchas veces se habla acá, que es la derecha venezolana, claro, la extrema derecha venezolana, que por ejemplo la más conocida es María, se me fue el nombre, María Corina Machado, que salió en todos lados, que es, digamos, la derecha más proestadounidense, que incluso llegó a pedir una intervención militar de Estados Unidos. Quería que vaya el ejército directamente. Directamente, vengan y entren. Bueno, lo que está pasando acá es que hay una represión sobre organizaciones sociales que reclaman por la situación que están viviendo millones de venezolanos. Y que además organizaciones sociales, sindicatos, también grupos de izquierda, referentes, que además nunca dejaron de reclamar, ni dejaron de ser un sector que criticó siempre las políticas de ajuste del Estado, del gobierno en Venezuela, y que en general no salen en ningún medio, más bien
también son acalladas, una oposición que no interesa tanto. Claro, ahora, del otro lado también lo que hay, que es importante tener en cuenta para pensar Venezuela, es que se habla mucho de lo que les estaba contando el gobierno de Maduro, generalmente en los medios, pero agreguémosle, para tener un panorama de conjunto, qué pasa con Venezuela y la presión estadounidense, que con el gobierno de Trump empezó a crecer mucho, primero con sanciones económicas que obviamente van a afectar al pueblo venezolano, no van a afectar a ningún empresario grande, ni a parte del gobierno, salvo algún funcionario. Y por otro lado, lo que empezó a surgir estas semanas es una presión más directa de tipo injerencista, por ejemplo, utilizando el tema del narcotráfico. De hecho, hace pocos días Trump mandó a la cuarta flota del Comando Sur a hacer acciones en todo lo que es el Caribe, que incluye una parte de Venezuela, el Mar Caribe, hacer acciones para combatir el narcotráfico. Ojo, el gobierno de Estados Unidos viene acusando a muchos funcionarios del gobierno de Venezuela de estar ligados al narcotráfico. Acá hay un nexo, ¿no?, en cómo se utiliza esto de qué pasa con el narco en Latinoamérica y los intereses de Estados Unidos. Colombia, México, o sea, está es la una presión, receta repetida. La presión del bloqueo económico y la presión de intentar intervenir utilizando el tema del narcotráfico, que obviamente el gobierno de Estados Unidos no tiene interés en combatir, sino de ver cómo se mete en Venezuela. Me parece que es interesante meterse en lo que está pasando en ese país, dejar claro lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro, que obviamente tiene un claro giro autoritario que va dirigido a algunos sectores, no a la oposición derecha, sino a sectores de oposición social, que me parece que la idea de acallarlos tiene que ver con que podrían dar una salida alternativa a esta especie de disputa que es o con Maduro o con Estados Unidos. Bueno, me parece que acallar los sectores disidentes tiene que ver con impedir que haya una alternativa que favorezca verdaderamente a la mayoría de los venezolanos. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Algunas recomendaciones. Déjame arrancar con una obra de teatro que se llama Manuenses, de Constanza Feldman, los domingos 20 horas en el Galpón de Guevara. No llegamos a coordinar para que nos hagan unas entraditas, pero las próximas probablemente sí, para sortear entre nuestra comunidad o nuestros oyentes. Celeste. Yo les voy a recomendar, ayer estrenamos nuevo episodio de Fuera del Algoritmo, que es un programa que hacemos con Arián Díaz. Lo encuentran en el canal de YouTube de La Izquierda Diario. Sí. Este último episodio se llama El mundo de los ricos que no miramos. Y nos metimos con dos novelas. Una se llama La invitada, de Emma Klein, una escritora estadounidense, y la otra es El nervio óptico, de María Gainza, una escritora argentina. Si les interesa algo de este mundo de los ricos, se lo súper recomiendo. Además, en exclusiva, hablo muy mal de McLean, por ahí me la banco, que es algo raro, porque a mí yo me suelo enamorar mucho de los escritores que me gustan sus libros, pero Emma Klein es una pesada, así que le tiramos un par de palitos porque es un poco infumable, pero sus libros son espectaculares. La influencia de desinteligencia artificial, ojo con esos chicos malos, sí, pero es distinto, mucho, es distinto porque Emma Klein se lo merece. Algunos de inteligencia artificial capaz que no, pero nos encanta Inteligencia igual. Artificial, el podcast de Hernán Manoli, que estuvo invitado acá, Marco y Marco Zurita, que hablan sobre libros. Claro. Muy bien, hablan sobre libros. El último episodio estuvo muy bueno, que aparte hicieron un crossover, que estaría bueno que lo hagan más seguido, entre una serie y un libro, pues hablaron de Menem, la serie de Amazon Prime, y el libro de Menem, en el que escribió de Panamá, ¿cómo se llama? ¿Qué hacemos con Menem? De Colectivo, yo tengo un articulito ahí, pero... Claro, que cruzaron esas dos producciones. Bueno, nada que ver, pero ustedes miren el nuevo episodio de Fuera del Algoritmo. ¡Cambiame la música! Sammy es una bomba de tiempo. Oh, salgan corriendo. Oh, cuidado que viene hacia acá. Sammy tiene un ataque de nervios. Oh, salgan corriendo. Oh, no usa ropa interior. A ver, entonces, Augusto. Bueno, Fernando, lo que estamos escuchando es a Gori. Él estrenó su nuevo disco, es un EP en realidad, que se llama Mambo Gratis. Está en las plataformas desde el miércoles. ¿Gori Fan People? Gori de Fan People, exactamente. Claro, la pregunta es, ¿de quién se trata? Bueno, se trata justamente del guitarrista de una de las etapas de Fan People, una banda de hardcore muy recordada de los 90 y los 2000. Y bueno, que también él ahora tiene su banda Fantasmagoria, pero algunas canciones que le encajaban más para un proyecto propio, las lanzó ahora. A mí me invitaron el lunes a una presentación para prensa. Él estuvo recontra amable porque atendió como 15 medios distintos. Yo justo que estuve último y tuvo la mejor. Íbamos pasando en una sillita de playa porque, bueno, la tapa de este disco, digamos, es él en la playa de Quequén.
sentadito con la sombrilla. Gran bañario, un poco de viento, pero gran bañario. Un poco de viento, pero muy lindo. Así que bueno, lanzó este disco que él cuenta que son 6 temas, que es una especie de mini ópera rock porque trata de la historia de 2 personajes, uno es Sammy, que es el tema que estamos escuchando, el que abre el disco, y la verdad que está muy lindo, es música bien rockera, bien directa, y la verdad que va bien para un fin de semana como este, se los recomiendo. Es una bomba de tiempo, salgan corriendo, cuidado que viene hacia acá. Sammy tiene un ataque de nervios. Muy bien, y así vamos llegando al final de esta nueva emisión del Círculo Rojo por Radio Con Vos. Suscríbanse a la comunidad del Círculo Rojo y van a tener Círculo Rojo por muchos siglos, por los siglos de los siglos. Hay gente que se lleva regalos de la comunidad y de los oyentes en general. Augusto. Bueno, los regalos para oyentes que nos contaron sus historias de infancias, entradas para el teatro, La Luna y El Niño juegan un juego que nadie ve, son para León. León, tu DNI termina en 316. El libro Venezuela Crónica, gentileza de Tinta Limón Ediciones, es para Humberto. Humberto, tu DNI termina en 135. Podés pasar a buscarlo por acá por Humboldt 1477, acá en la radio. Igual en ambos casos la producción les va a contar qué es lo que tienen que hacer. Y después el de la comunidad se van a enterar por mail porque justamente ya estamos contactados como comunidad. El libro Zurda es para alguien de este universo de comunidad. Todavía le quedan 2 minutos para suscribirse a la comunidad y capaz se pueden ganar Zurda. Claro. Bien, Alejandro Barrero en la operación, y Ale, gracias. Matías Jaibañer en la operación del streaming, Dafne Villalba en las redes de la radio, Diego Estilo, Lía Marconi en la producción, Paola Caruso en nuestras redes del Círculo Rojo, Pablo Dellita de Todo un Temano para el Círculo Rojo, como siempre, como todos los sábados. Y hasta la semana que viene, esperemos que se vaya un poco este frío, y la semana que viene estamos acá, como siempre, a las 12. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita, y que tengan una buena semana.